Hola a todos, mi nombre es Constanza García, ayudante del ramo de teoría de cognición, y en esta video ayudantía vamos a ver el tema de la representación desde el texto de la mente mecánica de Crane. Para introducir un poco el tema, en este libro Crane pretende explicar el problema que plantea la representación mental, en especial en el marco de la idea que él denomina la mente mecánica. ¿Qué quiere decir esta idea? Que en el fondo la mente debe considerarse un mecanismo causal que forma parte de los fenómenos naturales, actuando con ciertas regularidades, de manera sistemática o de acuerdo con ciertas leyes. Esta idea no viene por sí sola, sino que deriva en gran parte de considerar que la naturaleza misma y el mundo son y funcionan como una especie de mecanismo. Entonces, siendo esto así, la mente, al ser parte de la naturaleza, como queremos traer la vuelta al mundo natural, se debe explicar en estos mismos términos. En el marco de esto, entonces, ¿por qué la representación se presenta como un problema? Bueno, para empezar no podemos estudiar mente sin ver la representación, pero surge la pregunta de cómo la mente, entendida en estos términos de la naturaleza, puede tener la capacidad de representar el mundo. ¿Cómo puede hacerlo en el fondo están siendo parte de este orden natural? Entonces, ese es el tema como que quiere tratar Crane en este libro, y es como la gran pregunta que va a tratar en cada uno de los capítulos. Nosotros nos vamos a centrar en el primer capítulo y en el quinto, que eran los que tenían que leer para la clase. Así que vamos primero con el capítulo 1 de este libro. Entonces, en este primer capítulo, que se llama El rompecabezas de la representación, Crane empieza con un ejemplo de una placa que se fue mandada en una sonda espacial por la NASA, y ahí muestra muy bien, en el fondo, esta como paradoja que tiene la representación, porque es un tema difícil, pero no es muy natural para nosotros el saber que tenemos representaciones o representamos el mundo, pero al mismo tiempo parece como un misterio cuando uno se pregunta más por ella o quiere estudiarla seriamente. En caso de que alguien no haya buscado la placa, les voy a insertar ahora una imagen de la placa, porque quizá nos sirve para algunos ejemplos y para entender así más lo que quiere decir Crane. Entonces empecemos con lo más básico. ¿Qué es una representación? La definición que da Crane es bastante simple. Dice, es algo que representa a otra cosa. Además menciona que existen distintos tipos de cosas que pueden ser representaciones, por ejemplo, las imágenes, las palabras, los estados mentales, los números, etc. Y por otro lado, si uno se pregunta qué cosas puede representar, es casi cualquier cosa realmente, porque incluso las cosas que no existen o que inventamos son objeto de representación. Teniendo esto un poco más claro entonces, podemos ver distintos tipos de representaciones. Vamos a ver la representación pictórica o las imágenes, la representación lingüística y de la representación mental, que va a ser la más importante del capítulo. Para guiarnos un poco, Crane hace como dos preguntas al principio, así que vamos a guiarnos por esas dos preguntas en los primeros dos tipos de representación. La primera es cómo alguna clase de representación consigue representar, y la otra es si hay una forma de representación más básica o fundamental que la otra. Entonces, teniendo esas dos preguntas en mente, vamos a pasar a las imágenes o las representaciones pictóricas. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo consigue representar? Se puede responder que una imagen representa por el parecido. Entonces, una imagen representa cosas pareciéndose a dicha cosa. Por ejemplo, en la placa tenemos la imagen de un hombre y una mujer, y cómo representan eso, porque se parecen a un hombre y una mujer. Uno con pelo más largo, que sería una mujer, otro con una estructura ósea un poco más robusta, ya ese es un hombre. Entonces uno dice, ya, perfecto, por eso representa un hombre y una mujer. Esta es la teoría del parecido. De este modo, entonces, la representación pictórica dependería del parecido entre la imagen y la cosa que quiere representar. Esta idea se topa con algunos problemas. En primer lugar, porque una imagen puede representar algo sin quizá parecerse mucho. Entonces esto nos lleva a cuestionar, por ejemplo, qué tan semejante tiene que ser o qué tan parecido tiene que ser para que sea realmente una representación. Y un segundo problema con el que se topa la teoría del parecido es la necesidad de interpretación, porque en el fondo hay imágenes que las vemos de una manera particular o con un contexto o en base a experiencias previas que hemos tenido. Por ejemplo, en la placa, si vemos la imagen del hombre que está como saludando, uno intuye que está saludando con la mano alzada, pero es porque nosotros saludamos así, por ejemplo. Si nos vamos a otra cultura o, no sé, una especie totalmente distinta, no tiene por qué entenderlo.
porque eso en base a nuestra experiencia de cómo nosotros nos saludamos normalmente en la vida cotidiana. Entonces, con estos dos problemas, el de qué tan semejante tiene que ser y el problema de interpretación, como que la representación como pictórica se topa con bastantes problemas si es por el parecido. Y además, si pasamos a la segunda pregunta que planteaba Crane al principio, vemos que tenemos los mismos problemas, porque si nos preguntamos si la imagen es una forma de representación más básica o fundamental, tenemos que decir que no, porque justamente necesitan interpretación, como los dibujos de la placa, y además no pueden representarlo todo, porque existen otras cosas que no pueden ser representadas por imágenes simplemente. Entonces tiene que haber algo más fundamental que nos permita hacer esas representaciones que igual las necesitamos en la vida. Pensando esto, entonces pasamos a la representación lingüística, con las palabras. Y aquí Crane dice, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo consigue representar una palabra? Que una primera idea es que es por convención. Esta idea la desecha al tiro, así que ni siquiera la vamos a ver en la vida ayudante ahora. No la trata tampoco mucho en el texto. Entonces, la otra explicación es que están unidas a imágenes mentales. Si esto fuera así, como vimos anteriormente, hay cosas que no pueden ser representadas por imágenes mentales, así que tampoco serviría esto. Entonces nos queda una tercera posibilidad, que sería que las palabras representan por estar ligadas a ideas. Pero esto es una forma de decir, en el fondo, que las palabras se explican por otro tipo de representación. Entonces hay otra representación a la base de las palabras, o las representaciones lingüísticas. Entonces se puede decir que las palabras nos representan por sí mismas, al igual que las imágenes. Entonces, ¿qué nos queda entonces? Crane propone que son las representaciones mentales las más básicas y fundamentales. Porque, por ejemplo, como vimos antes, una imagen en sí misma se requiere cierta interpretación, se requiere cierto parecido, y esto no es siempre posible. Y por otro lado, una palabra cualquiera requiere otra representación por detrás. Entonces tenemos que ver las representaciones mentales, y eso va a ser lo principal de este capítulo. Así que vamos a entrarnos en esa parte. Ya adentrándonos entonces en la representación mental, Crane empieza preguntándose cómo los estados mentales pueden representar algo. ¿Qué vamos a entender por estado mental? Las creencias, los deseos, las esperanzas, los cuales representan al mundo. ¿Cómo lo harían? Todos estos estados mentales se dirigen a algo. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo tengo una creencia, no una creencia en sí, sino que yo creo en algo, no solamente es un estado de creer. Si yo tengo un deseo, yo deseo algo. Si tengo una esperanza, yo tengo una esperanza de que algo va a pasar. Entonces eso se refiere con esta direccionalidad. Por otro lado, estos estados mentales que representan en algún aspecto del mundo serán lo que Crane va a entender por pensamiento. Entonces la definición de pensamiento sería un estado mental representacional, como eso en síntesis. De ahí pasa a ver la relación que tendría el pensamiento y la conciencia. Es una distinción que hace Crane, que es interesante porque en el fondo dice que hay pensamientos tanto conscientes como inconscientes, por lo cual la conciencia no sería algo esencial para los estados mentales, porque pueden haber pensamientos que no tenemos conciencia que tenemos, o pueden haber pensamientos que no están de manera explícita, o no sabemos que existen. Entonces, esto lleva a que afirme que para comprender la naturaleza del pensamiento no es realmente necesario comprender la naturaleza de la conciencia. Entonces, no se va a meter en ese tema en este capítulo, pero sí después lo va a ver un poco, pero no nos va a entrar así para el tema de la presentación. De ahí va a ver lo que es la intencionalidad, que en el fondo la palabra con la cual se describe lo que les dije antes, esta direccionalidad. En el fondo los estados mentales representacionales tienen una direccionalidad en cuanto siempre son como acerca de algo, acerca de otra cosa, o se dirigen hacia algo. Que era como esto que decía, que en el fondo la creencia es, yo creo en otra cosa. Entonces hay que tener bien claro esto porque es distinto al uso cotidiano de intención, a pesar que se escriban igual y se digan igual, por lo cual a veces uno puede confundirse al leerlo, pero tienen que tener súper claro que es la direccionalidad en el fondo, el estar dirigido a algo. Eso es lo que se dice acá en el texto. Entonces, ya entendiendo un poco esto, podemos revisar como la diferencia que hace entre dos tipos de intencionalidad, que estaría la derivada por un lado y la original. La derivada es aquella que necesita otra intencionalidad u otro estado mental representacional
para poder comprenderse, mientras las intencionalidades originales, o la intencionalidad original, es la que no depende de otra intencionalidad para poder explicarse. Esto queda súper claro con el ejemplo que da el libro, porque por ejemplo, si yo tengo acá el libro de Crane y veo todas estas palabras, estas no tienen intencionalidad original, porque no representan nada si no hay alguien que las interprete o que sepa lo que representan. Entonces, por ejemplo, las palabras, las imágenes tendrían intencionalidad derivada de nuestra intencionalidad original. Entonces ahí queda muy clara la diferencia y ahí ya termina este capítulo. Entonces podemos pasar ahora al capítulo 5, que es explicando la representación mental. Así que vamos a seguir con eso. Entonces, en este capítulo retoma el problema de la representación mental desde los aportes que ha hecho la teoría computacional de la mente. De por sí, la idea representación y computación se encuentran ligadas porque define computación como una relación o un proceso que implique representaciones, por lo cual presupone en el fondo la idea de representación. Entonces, la pregunta que va a guiar este capítulo va a ser cómo se explica la representación desde el punto de vista mecánico de la mente, que era esto que vimos en el video anterior del primer capítulo, de ver la mente como parte del orden natural o de la naturaleza, lo que nos lleva en el fondo a preguntarnos cómo se puede explicar o ajustar la representación mental como parte de la naturaleza. Una primera opción, como la opción A, sería plantear que la representación es una entidad teórica que no necesita ser explicada o definida en otros términos. La opción B es la definición reductiva. Esta quiere decir que en el fondo la representación sí se debe explicar en otros términos sin mencionar la palabra representación. Entonces, en el fondo, teniendo esta fórmula que da, que es X representa Y, si, solo si, blank, como espacio, acá no tiene que decir la palabra representación ni ningún derivado así de la palabra representar. Esta sería la opción B, la reductiva. Dentro de la opción B se puede rellenar entonces este espacio con condiciones necesarias y suficientes, pero de dos tipos totalmente diferentes. Entonces, por un lado vamos a tener la opción como B1, que sería dar condiciones conceptuales. Esto se ve mucho en el ejemplo que da de Quine, de qué es ser soltero, que dice, X es un soltero si y solo si X es un hombre no casado. Esta sería una definición reductiva en base a condiciones conceptuales. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, entonces, en base a esta definición, ya, es un hombre no casado. Entonces, un niño de 5 años es un soltero, o un recién nacido, una guagua hombre, es soltero, o es el papá soltero, entonces. Entonces, tendríamos que empezar a dar como más y más condiciones para que el concepto se entienda realmente. Si esto es difícil, con una palabra como soltero, que es bastante simple, por decirlo así, sería como aún más complicado si queremos hacerlo con la representación mental, por lo cual pasa más a la opción B2, en el fondo, que sería lo de las condiciones naturalistas. Para esto entonces se debe rellenar este espacio con hechos del mundo material o natural. Acá se introduce un poco lo que dice Fodor, que dice que hay como dos opciones que se puede hacer desde el parecido y desde la causalidad. Obviamente, si estamos hablando que la mente es parte del entramado causal de la naturaleza, tenemos que tomar la segunda opción. Entonces vamos a revisar distintas teorías causales de la representación. Acá, de varias teorías, vamos a verlas un poco por encima, más bien general, porque son temas bastante filosóficos y como estas definiciones que da pueden ser difíciles de entender o uno se puede quedar pegado, entonces intenten como entender la idea general, que acá vamos a dar como una pincelada, en lugar de quedarse ahí pegado así entendiendo, pero qué quiere decir, que X representa Y, si, solo si, bla, 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 bla. No, sino que quédense con la idea más general nomás y muy tranquila, en serio. Así que partamos con la teoría de la indicación, creo. En la teoría de la indicación, déjame ver que lo encuentro. Tenemos en el fondo el ejemplo, que el principal ejemplo con el cual se va a entender, que es el de las manchas rojas. Entonces, cuando hay manchas rojas, esto representa tener sarampión. Esta sería una especie de correlación o regularidad natural, la cual se denomina indicación confiable. Ahí el nombre de la teoría.
Una ventaja de esta teoría es que las indicaciones confiables son un fenómeno bastante reconocido y bastante común. Por ejemplo, si yo veo nubes grises, que es un ejemplo que creo que da en alguna parte del texto, es como indicación que va a llover. Entonces, no es algo difícil de entender, pero tiene dos dificultades importantes que va a hacer que sea una teoría como bastante imposible de seguir. Que la primera es que podemos tener muchos pensamientos que no están causalmente correlacionados con nada en realidad, como por ejemplo, si pienso en cosas que realmente no existen en la realidad. ¿Con qué correlaciona eso? Con nada. Entonces nos serviría ahí la teoría de la indicación. Y por otro lado está el problema del error, que hay todo un apartado al respecto. Lo vamos a intentar explicar un poco acá porque en realidad es medio confuso, pero en el fondo la teoría de la indicación como que no da espacio para el error y los dos problemas que existen en el fondo. El primer problema sería el problema de la representación equivocada. ¿Qué quiere decir con esto? En el fondo, imagínense, tengo manchas de sarampión, que yo creo que son de sarampión, pero en realidad no es sarampión. Tengo otro tipo de peste, tengo peste cristal. Entonces, el problema es que cuando X, o sea, las manchas, me indica Y, esto garantiza que existe Y con la teoría de la indicación. Pero en realidad muchas veces tenemos errores en las representaciones y no necesariamente existe lo que supuestamente está representando. Así que ese sería el primer problema con la teoría de la indicación y el primer problema del problema del error. El segundo es el de la disyunción. Este es un poco más complicado, pero se entiende bastante bien con el ejemplo que da de las ovejas y las cabras, o los borregos, que en el fondo, ya, yo tengo una representación cuando hay una oveja, la cual indica ver que hay una oveja a la vista. Pero ¿qué pasa si un día está más oscuro, o traigo lentes, o no sé, estoy muy lejos, y tengo la representación de que percibo una oveja cuando en realidad es una cabra? Entonces acá la solución que se daría es que la representación indica en el fondo ovejas y cabras en ciertas circunstancias. Y este en el fondo es el problema de disyunción, porque tenemos estas dos opciones o dos más términos en una misma representación. Entonces, quédense con eso del problema del error. El problema de representación equivocada, en el fondo las manchas no son sarampión, son peste cristal. Y el problema de disyunción, que en el fondo tendría que empezar a dar como diferentes alternativas porque a veces me puedo equivocar y en realidad no era una abeja, sino que era una cabra, en ciertas circunstancias porque estaba muy oscuro o estaba muy lejos, etc. Entonces, ese sería el problema del error. Y en parte como para responder a este problema es que se introduce la idea de la función teleológica, la cual no se expresa mucho al respecto, que la idea general en el fondo es que puede que esté la representación de ovejas cuando hay, por ejemplo, cabras en ciertas condiciones, porque es su función. Su función es representar que hay ovejas cuando veo, por ejemplo, un animal mediano con 4 patas, blanco a la distancia. Entonces, como se cumple la función de la representación, o sea, hay ovejas, no hay realmente como un error tan terrible, sino que todo funciona como debería funcionar. Eso en muy grandes rasgos. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, pasemos a la teoría del éxito. Acá en el fondo, en vez de centrarnos tanto en las causas, se centra en los efectos que pueden tener las creencias. ¿Por qué? Porque el que nuestras acciones tengan éxito a satisfacer diferentes deseos depende de que la creencia que está detrás represente el mundo de manera correcta. Un ejemplo, por ejemplo, es que si yo tengo el deseo de comer algo, yo tengo la creencia de que hay comida en el refrigerador. Entonces la acción que causa ir hacia el refrigerador para satisfacer mi deseo es esta creencia. ¿Y de qué va a depender que tenga éxito? De que esta creencia sea real. O sea, que realmente hay comida en mi refrigerador y no está vacío porque no he ido al supermercado. Entonces podemos entender esta idea en el fondo que las condiciones con las cuales la acción tiene éxito para satisfacer el deseo están en el contenido de esta creencia. Así que eso sería a grandes rasgos. Pasemos a la siguiente. Ya, entonces vamos a ver estas dos teorías siguientes muy cortitas, no se tiene que centrar tanto en esto. Primero, la teoría biológica. En el fondo, acá lo que se plantea es tomarse muy en serio la teoría de la evolución, porque se plantea que los deseos tienen el propósito de incrementar la supervivencia y, por otro lado, que los estados mentales representacionales deben ser productos de la evolución.
Eso a grandes rasgos es lo que plantea esta teoría. Ahí se introduce un problema porque, por ejemplo, ¿qué pasa si puede existir un ser con pensamientos que no haya evolucionado? Y va a jugar mucho con eso Crane, con lo del pantanombre y el caso de, no sé, inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, eso con la teoría biológica. Y en la psicología evolutiva es el tema de las adaptaciones. Porque en el fondo, si entendemos las capacidades mentales que tenemos, como la evolución a partir de otras especies, podemos considerar que son adaptaciones evolutivas. El problema es que hay algunos rasgos que evolucionaron con un propósito, pero son usados para otros, o en otros casos no tenemos razones para suponer que alguna capacidad, por ejemplo, surge en absoluto como resultado de la selección natural, que sería el caso del lenguaje según autores como Chomsky. Entonces, eso como ideas muy generales de estas dos teorías. Como que vuelve a la opción A que veíamos al principio, en el fondo la teoría no reduccionista, sino la representación como una entidad teórica. ¿Por qué? Porque habiendo ya visto algunas teorías de cómo se podría dar una definición reductiva de lo que es la representación, vemos que topa siempre con muchos problemas. Entonces, acá se ve la posibilidad, quizá, de que al final se diera una explicación teórica de lo que es la representación. En grandes rasgos de lo que quiero presentar en esta parte, está la opción de ver el comportamiento como producto de procesos computacionales, donde las representaciones serían los estados internos del organismo, los cuales podrían ser interpretados como ejemplos de las diferentes etapas del proceso computacional. Entonces queríamos con esto y no tendríamos que seguir buscando cómo definir la representación en términos de otras cosas, con lo cual como que el tema acabaría ahí. Y así se acaba el capítulo. Recuerden, por favor, no estresarse intentando entender cada pequeño detalle. Hay muchas cosas que son ya muy filosóficas, así que déjenlas pasar nomás. Y queden con esta idea que se pueden dar diferentes como definiciones de lo que es la representación, que sería lo que vimos al principio y quizá viene un poco en clase. Y nada, como así un pincelado de lo que son distintas teorías y algunos problemas que pueden tener. Así que suerte con sus lecturas y nos vemos en una próxima videoayudantía.